estaría faltando el diseño de pilares, ¿no? Bueno, el diseño de pilares es simplemente diseño de columnas. Es el mismo procedimiento del diseño de las columnas que ya ustedes han llevado en concreto 1. Se diseña como un cuerpo de ingeniero porque es tenemos como marco de diseño. Claro, el análisis es una cosa, ¿no? El análisis puedes trabajar con un código, el análisis, pero el diseño, ya, la forma del diseño, el diseño por preso compresión, el diseño por esbeltez. Tiene que verificar la esbeltez y trabajar con la esbeltez. Pero el análisis depende de la ubicación del pilar. Si el pilar es un solo pilar, como en este caso, por ejemplo, digamos, entonces todo esto sería un pórtico, ¿no? Ese es un análisis. En ese caso el diseño sería, este diseño de este elemento sería un diseño entre trabajando con flujo, flexión, compresión para un eje como columna y el otro eje como placa. Estos pilares, todo esto tendría que analizarse como un pórtico 3D. Y estos pilares se deben diseñar como columnas. En el libro que estamos usando bastante, también pueden revisar el diseño de pilares. El diseño, hay que diferenciar el diseño del análisis. El diseño. Esto es un requisito de área, cálculo de área. Es un requisito inicial. Pero luego vemos el diseño por esbeltez de columnas. Se verifica la esbeltez. Cuando este factor, que es el mismo factor que ustedes tienen en el cálculo de columnas, es menor a 22, entonces no se diseña por esbeltez. Cuando es mayor a 22, debemos de verificar trabajar la esbeltez. Y este es el módulo de elasticidad por inercia para columnas esféricas. ¿Qué es esto que vemos aquí? Esto es la resistencia a la carga axial en columnas. La misma fórmula que tenemos en el libro, en la norma de concreto armado para columnas, con un adicional que sería esto, igual que en vigas, área para post tensado. Si tuviera post tensado. Esa es la misma fórmula de columnas, el mismo diseño de columnas. Y esa es la misma fórmula para el diseño biaxial de columnas, ¿no? Hay dos métodos que normalmente se usan para el diseño biaxial de columnas. ¿Cuáles son? Ustedes que han llevado concreto 1. El método de el método de Bregler y el método de contorno de carga. Este es el método de Bregler.
la resistencia. Esta es la resistencia, perdón, esta es la resistencia cuando tenemos carga, solamente carga de compresión. La resistencia cuando tenemos carga de compresión con excentricidad en Y, en X, y una carga de compresión con excentricidad en el otro eje. Y esta sería la resistencia de la columna. Eso es el método de Bresler. Esto se usa para el método de contorno de carga. Es el mismo diseño de columna. Aquí tenemos paquetes de columnas, paquetes de acero, perdón. Y aquí los factores de amplificación de momento que se deberían utilizar en la columna, igual también en el plano. ¿Qué es esto de acá? Esta es la fórmula de Euler cuando las columnas son esbeltas, para el diseño de columnas esbeltas. Con esa fórmula de Euler se diseña todo tipo de columnas esbeltas, columnas de concreto, columnas de acero. En el curso de diseño de acero, el diseño de columnas, van a encontrar esto igual, la misma fórmula. Pero en el diseño de acero mucho más, porque hay mucho mayor posibilidad de que las columnas sean esbeltas, porque el acero tiene una espesor menor que el concreto. La fórmula de Euler se utiliza para este tipo de columnas esbeltas. El factor de longitud efectiva es lo que se usa aquí. Aquí está. Para columnas esbeltas. El factor de longitud efectiva se puede calcular con esta tabla o con fórmulas más detalladas como esta de acá. Esta tabla es una forma rápida de calcular carga. En cambio, esto depende de la resistencia de las vigas que están al costado, pero que también se ven en el diseño de columnas esbeltas, tanto de concreto como de acero o de cualquier otro material que sea columna. Incluso esto ustedes pueden encontrar en el libro de concreto armado de Morales, esta misma tabla, porque es columna esbelta. Entonces el diseño del pilote es un diseño de columna, digo de pilar, un diseño de columna. Por eso lo vamos a pasar rápidamente. Y este ya ustedes conocen, ¿no? ¿Es este de aquí? Diagrama de interacción. El diagrama de interacción de una columna, ¿no? Y ustedes ya saben cómo dibujar este diagrama, ¿verdad? ¿Cómo se dibuja este diagrama? Por momento y por las cargas. Analizando la sección de la columna para diferentes casos. El caso de falla por compresión, falla por tracción, falla balanceada, falla por de mayor compresión, falla por fricción pura, compresión pura, falla balanceada por acá, toda esta zona de compresión, toda esta zona de tracción, como se dibuja el diagrama de interacción. Como estos diagramas de interacción, puedo diseñar uniaxialmente o biaxialmente una columna. Vamos a pasar a esto del análisis sísmico. Ya ustedes han revisado parte de esto en las primeras semanas. El análisis sísmico de puentes utiliza este de acá, que se utiliza en todo análisis espectral. Esto se llama
espectro de respuesta, ¿no? Este espectro de respuesta es la relación entre el coeficiente de la carga sísmica, factor para la carga sísmica, y el periodo del elemento, de la estructura. Este espectro de respuesta es una gráfica del factor que yo voy a aplicar a cualquier estructura, solamente ubicando, encontrando, calculando su periodo. Si tengo el periodo de la estructura, voy a poder tener la carga sísmica. Para eso me sirve el espectro, en cualquier tipo de estructura. Entonces, ¿qué es lo que tendría que calcular? Tendría que calcular el periodo. ¿Cómo identifico para el sismo, para una carga sísmica, cómo identifico una estructura? Simplemente por su periodo. ¿Cuál es el periodo de la estructura? ¿Cuál es el periodo? ¿Cuánto sería la carga sísmica? Los puentes, tengo que determinar el periodo. Hay estos puentes bien construidos, pero han fallado totalmente por el periodo, por la redundancia, problema de redundancia. Llegaron el periodo aplicado coincidió con el periodo de la estructura, y entonces esto el puente tuvo una oscilación infinita y falló por esa oscilación infinita. Puentes completos no fallaban por no verificar el periodo del elemento. No solamente el periodo del elemento, sino el problema que se trabaja en antisísmica. ¿Ustedes han llevado antisísmica? Sí, ¿verdad? Y hay un problema en el periodo, en la verificación del periodo, que es la redundancia, la oscilación infinita que se puede producir cuando coinciden. Entonces, debo de calcular el periodo de la estructura. Vamos a calcular el periodo. De acuerdo al periodo, para mínimos periodos, vemos que las cargas a menor periodo, con excepción de esta zona, a menor periodo, la carga sísmica o el factor de carga sísmica aumenta. Y para estructuras con mayor periodo, va disminuyendo. En ese caso, ingeniero, que irregularidades se considera un valor de error nada más para funcionar. En puentes se busca la regularidad. Hay límites para la regularidad. Aquí una tablita. Estos requisitos deberían cumplir para considerar que el puente es regular. Debo buscar que el puente sea regular para no aplicar ningún factor de irregularidad. Debo cumplir esos límites. Pero hay que tener en cuenta que el espectro de respuesta es similar al espectro de edificaciones, pero los factores van a ser distintos. Vamos a trabajar con factores distintos. El espectro de respuesta de edificaciones también es un espectro del espectro normal general, es un espectro adaptado a la edificación. Porque el espectro debería ser, tengo el periodo, de acuerdo a eso, calculo el coeficiente de amplificación sísmica, que sería un factor, y con eso encuentro el coeficiente sísmico. En cambio, en edificaciones se adecua al periodo considerando la regularidad, considerando el tipo de estructura que se va a usar. Pero todo viene de un concepto general, que es periodo versus coeficientes, que tiene relación también con el suelo que estamos hablando. Entonces veamos, debo obtener el periodo del puente. El periodo del puente va a ser Tn.
voy a tener algunos límites para encontrar el espectro de respuesta. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el espectro de respuesta en estructuras, en los cálculos, en los métodos, es esta figura, pero el espectro de respuesta no es, esto no es lo que realmente pasa. El espectro de respuesta proviene las normas nos dan factores para calcular el espectro de respuesta. Pero ¿de dónde aparece el espectro de respuesta? El espectro de respuesta aparece de verificaciones, de cálculos, los mismos cálculos que se hacen en antisísmica, de aceleraciones en las estructuras de acuerdo a su periodo. En distintas estructuras se hace cálculos de la aceleración para distintos tipos de estructuras, para distintos tipos de sismos. Se hace cálculos y el espectro de respuesta que tiene la norma es sencillamente una aproximación. Entonces, eso es el espectro de respuesta. Pero, ustedes que han llevado antisísmica o que van a llevar, esto se calcula, ¿no? Esto es calculado. Aceleración es calculada. ¿Por qué métodos se calcula? Un método de vibración. En antisísmica ustedes llevan vibración libre, no amortiguada, vibración libre amortiguada, vibración forzada, no amortiguada, amortiguada. Entonces, esto viene desde el cálculo de vibración forzada amortiguada. Vibración forzada amortiguada, y luego también en antisísmica ven modos de vibración, cuando tengo varios grados, ¿no? Cuando la estructura es de un solo grado, simplemente tengo vibración forzada, amortiguada, que sería lo máximo, ¿no? Pero cuando la estructura es de varios grados de libertad, entonces tendría los modos de vibración. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a tener la aceleración versus el periodo para los sismos que voy a aplicar, para el sismo aplicado, para los sismos de diseño. Aplico el sismo de diseño a una estructura con cualquier periodo y voy a encontrar su aceleración. Aplico el sismo para este sismo, digamos que es esta línea verde, el sismo de diseño para una estructura con tal periodo, encuentro su aceleración. El sismo para la estructura con otro periodo, su aceleración. Sismo para la estructura, su aceleración. De acuerdo a eso, tengo la gráfica, esta gráfica. Aplico otro sismo de magnitud parecida a la estructura, igual a la aceleración. Esto que cosa, juntando todas las aceleraciones para estructuras con periodos distintos, encuentro el espectro. Espectro de respuesta. El espectro de respuesta viene de juntar aceleraciones a los periodos. ¿Cuánta aceleración tiene cada periodo? Entonces, tengo que analizar varios tipos de periodos, varios periodos de estructura, aplicar el sismo y calcular su aceleración. Uno de esas aceleraciones tendría el espectro para el sismo tal. Si estoy trabajando con el sismo del 70, por ejemplo, uno las aceleraciones que tendrían todas las edificaciones posibles con sus periodos, todas las aceleraciones, y tendría el espectro
espectro para el sismo del 70. Si voy a trabajar con otro sismo, igual, uno de las aceleraciones que produce ese sismo en cada tipo de estructura con periodo distinto tendría su espectro. Trabajo con otro sismo también. Pues teniendo en cuenta los sismos, periodo de retorno de los sismos, uniendo varios sismos con periodos de retorno similares, aproximo y esa aproximación sería el espectro de respuesta de la norma, ¿no? Y el espectro de respuesta de la norma, para llegar a ese espectro de respuesta, lo que la norma es, adecua esto utilizando algunos factores, ¿no? Con ciertos factores voy a poder encontrar esta gráfica. Entonces aquí, en Fuentes, tenemos un espectro normal. Así que los factores los voy a encontrar en la norma. Esos factores van a depender primero del tipo de suelos y luego, de acuerdo al tipo de suelos, y también el periodo. Es decir, que cuando el periodo es menor a un T0, tiene esta fórmula, 0.2 de TS. Entonces, aquí voy a tener el coeficiente de acuerdo a esta fórmula. Cuando el periodo está entre 0.2 TS y TS, entonces el coeficiente sísmico va a ser constante. ¿Y qué sería el coeficiente sísmico? Sería este. El coeficiente sísmico sería el FA, que vamos a calcular luego, por SS, que viene del mapa que vamos a ver ahora. Y luego, cuando el periodo es mayor a TS, entonces también el coeficiente sísmico va a ser de esta forma. S sobre el periodo 1. ¿Quién es S? Sería este, S de este factor que vamos a ver en una tabla y este factor que vamos a ver en un mapa. Vamos a copiar eso en nuestras tablitas. Esta tabla ya está definida. Esta tabla es normativa porque los aspectos de respuesta son aspectos normativos. Entonces esta tabla es de la ASHA. De sitio, dependiendo del periodo. Pero no solamente dependiendo del periodo, sino también del valor de S. ¿Y quiénes son los S? Vamos a ver en el mapa. El S1 el
proyecto, la fórmula para cada uno. ¿Tiene clases de principios? ¿A qué hora tengo? 10, 20. 10:30. Ajá, 10 y 20 empieza. 10:20. Está rápidamente. Ya, con eso voy a tener los factores a necesidad. Estos son los factores de aceleración, de acuerdo a la ubicación. Es similar a lo que tenemos en edificaciones. De factores, tengo S, el S1 y el SS. Esos están en las tablitas. Con eso voy a poder calcular y dibujar el diagrama del espectro. ¿Cómo así? Primero, lo más sencillo. ¿Cómo calculo este valor? Simplemente encontrando SS para la zona, para la ubicación en el mapa. Por ejemplo, nosotros estamos aquí. Este es el S1. El SS es similar. Lo ubico en la zona y voy a obtener cuánto es el valor de SS. Con ese valor de SS multiplicado por el FA, que está aquí. FA. He encontrado el SS, digamos que el SS para mi zona es 1. Entonces, el SS es 1. ¿Qué clase de sitio es la que tengo? La clase de sitio voy a encontrar aquí. Aquí está la clase de sitio. ¿De qué depende la clase de sitio? Del estudio de suelo, ¿no? El estudio de suelo me va a dar la clase que podría ser D, digamos. El estudio de suelos, ya sabemos que el estudio de suelos, para esto, en cualquier tipo de estudio de suelos, para llegar aquí, yo necesito un SPT por lo menos, porque el SPT me va a dar el N, este factor. Bien. Y con el SPT voy a calcular el N y voy a poder utilizar el tipo de suelo. O también necesito el estudio que me da la medición de ondas. De acuerdo a la medición de ondas, te lo voy a calcular esto de acá. Pero el estudio de suelo de corte directo triaxial no me va a dar data que utilizo aquí. El corte, por eso es que cuando yo hago una estructura pequeña, simple, con una vivienda de 2 o 3 pisos, sí puedo trabajar solo con corte directo, porque yo asumo una edificación intermedia. Pero cuando yo hago una estructura más grande, tengo que, aparte del estudio de corte directo triaxial, aparte tengo que tener el SPT o el estudio de refracción. Con eso voy a poder definir el sitio. ¿Verdad? Estudio de refracción. El estudio de refracción significa el estudio que me da las ondas. Pero el más rápido para definir el sitio es utilizar un SPT, ¿no? El SPT, el estudio que golpea, ¿no? Con eso voy a tener un tipo de suelo. En edificaciones, ¿en qué tipo de estructura yo necesitaría hacer un SPT? Más de 5 pisos. En edificios de 5, en edificios importantes. Si voy a hacer un proyecto, por ejemplo, de un colegio, tengo que tener un SPT para definir el tipo de sitio.
axial. De acuerdo a eso, y mayormente se trabaja mayormente en esta zona cumple para un solo intermedio. Pero eso yo no puedo asumir en estructuras grandes. Tengo que calcular. Entonces, aquí tengo el factor de sitio, y con esto, definiendo el factor de sitio, el SS, voy a poder encontrar el valor de F, FA o F1, FA o FV, ambos valores. Y también el PGA. El PGA también son valores que están definidos de acuerdo al lugar en el mapa. De acuerdo al PGA, cualquiera de estos valores, voy a poder encontrar también el FPGA. Tengo estos valores, estos tres valores en tablas, el FPGA, el FA y el FV, en tablas, verificados, calculados, encontrados en las tablas. Tres valores. Y tengo otros dos valores, o otros tres valores que serían el PGA en mapa, el SS en mapa y el S1 en mapa. Tengo 6 valores. Con esos 6 valores puedo dibujar, porque esta fórmula, este valor en X, el periodo. ¿Cómo calculo el periodo? El periodo de un cuento. El periodo, bueno, para hacer el espectro de la respuesta, primero, para buscar el espectro de respuesta, yo tengo que utilizar todos los periodos posibles, igual que para la educación, ¿no? Periodo, lo apunté, de 0.1, 0.2, 0.3. Entonces, tengo todos los periodos posibles. Para esos periodos, luego, ¿qué necesito? Esto sería el TM. El siguiente sería el C. La gráfica en XTM versus el CSM sería el espectro de respuesta. Entonces, para el CSM, ¿cuál es la fórmula del CSM? Está dividida en 3 fórmulas. La primera fórmula sería esta. ¿Cuándo funciona esta fórmula? Cuando este valor es menor a ¿qué? A 0.2 TS. ¿Pero quién es TS? TS es la fórmula de SDI entre SDS. Entonces voy a calcular. ¿Quién es SDI? SDI es esto. El FV, que está aquí en la tabla, digamos que tengo un S104, FV para C, 1.4 y SS1. El FV, que sería 1.4, y el S1 dijimos este, ¿no? 0.4. Que sale del mapa, no es que acá lo voy a inventar, tengo que buscar en el mapa ese valor, de acuerdo a la ubicación. Entonces 0.4 y 1.4, multiplicando 0.4 con 1.4 tendría que SD1. SD1 sería igual a 0.4 con 1.4, 0.56. Ese es el SD1. SD1. ¿Y quién sería el SDS? SDS, que sale de SDS, SS,
valor sería 1. Entonces el CSM sería 1. Y el SD1, ¿cuánto dijimos? SD1, acá es 0.56. SD1 es 0.56. Si el SD1 es 0.56 y el SDS es 1, entonces TS sería 0.56, ¿no? TS 0.56. TS 0.56. Este es mi límite. ¿Cuánto es el 20% de 0.56? 0.1. 0.11. Entonces, cuando el periodo está entre 0 y 0.11, que estaría por aquí, antes de esto todavía, aquí, 0.02, por ejemplo. Aquí, en este rango, yo voy a usar esta fórmula. Luego de eso, ¿cuánto va a ser CSM? Va a ser SDS. ¿Y cuánto es SDS? 1, ¿no? Entonces aquí, entre 0.11 y 0.56, sería esta por aquí, más o menos por aquí. Esta sería 1. De aquí, ya tengo que usar, de aquí hacia adelante tengo que usar esta fórmula. SD1 sobre T. ¿Quién es SD1? Como aquí el SD1. El SD1 había considerado, eso viene de la fórmula esta. Aquí está. Es el 0.56 sobre T. Entonces aquí sería 0.56 sobre T. Y así, ahí va. Recordar el periodo. Normalmente a mí me estaría faltando esta zona, ¿no? Acá está esto. Desde 0.56. Acá vamos a hacer 0.56. Desde ahí. Mi gráfica sería de acuerdo a esto. Si solamente yo grafico esto, vamos a graficar rápidamente. Tendría esa parte, ¿no? ¿Qué me estaría faltando? Solamente esto, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? De esta forma, ¿no? El FPGA, que es de la primera tabla, aquí, multiplicado por el PGA, me daría este valor. El FPGA que viene del PGA. Luego, el SDS, que está aquí, que es la fórmula del FA, que viene de esa tabla, el SDS, el AS, que normalmente es esto, el TM, que es este periodo, aquí, y el TO, que es 0.2 TS, que sería 0.11. Y con eso podría encontrar esta. Con eso yo tendría el espectro de la respuesta. Por lo tanto, podría encontrar el factor sísmico para cualquier periodo. Ubico el periodo y tengo el factor sísmico, el coeficiente sísmico. ¿Y para qué me sirve ese coeficiente sísmico? Para analizar, para el diseño. Para el diseño sísmico. Hay varios métodos para el diseño sísmico. Empezamos por el unimodal, este otro método es unimodal espectral, multimodal, el tiempo-historia, ese tiempo-historia es en cualquier análisis sísmico, hay un método de tiempo-historia,
el análisis no lineal, que nosotros mayormente no lo estamos haciendo hasta análisis 2, hacemos una parte de este análisis lineal y otro método. Pues, el método más básico, el unimodal, ¿en qué consiste? En que al puente, este es el puente, le aplico una carga unitaria, una carga distribuida unitaria, transversal. Si este es el puente, está apoyado aquí y aquí. Entonces yo le aplico una carga transversal al puente y de acuerdo a eso calculo sus desplazamientos. Estos serían los desplazamientos unitarios, ¿no? Por la carga unitaria distribuida. Calculo esos desplazamientos y luego calculo estos factores. El periodo que viene esto, que viene de mi espectro, ¿no? El CSM viene del espectro. Entonces el CSM, el W, que sería la carga unitaria o la carga muerta, y la longitud del puente, con eso voy a poder calcular la carga estática. Entonces, aplico la carga unitaria, encuentro los desplazamientos. Encuentro los desplazamientos, utilizo la carga muerta, utilizo el CSM, el factor, y voy a encontrar la carga sísmica estática. ¿Y para qué me sirvieron esos desplazamientos que calculé inicialmente? Porque con esos desplazamientos, multiplicados por este factor, voy a poder obtener desplazamientos de la estructura del sismo y también voy